completo, no solamente en Panamá, en el mundo entero, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y definitivamente este año quizás lo que nos ha servido es para entender cómo vamos a retomar las clases, en el 2021, que se inician alrededor del 1 de marzo en Panamá. Quiero hacer contacto y presentar a nuestro entrevistado del día de hoy, el profesor José Cambra, miembro de la Asociación de Profesores de Panamá y catedrático universitario. Profesor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Mesa de Periodistas. Axel Rivera les saluda. Muy buenos días. Ajá, profesor. Muy buenos días, es un gusto. ¿Qué balance podemos hacer en el 2020? ¿Cómo termina este año escolar y qué lecciones para el 2021? El 2020, sin pandemia, inició con una matrícula en las escuelas oficiales de 744.150 estudiantes. En el 2020 ya existían en el país cerca de 200.000 estudiantes no incorporados al sistema educativo. Las cifras de la Contraloría indican que hay 1.024.000 niños, niñas y jóvenes en edad escolar entre los 4 y los 17 años. Y el sistema de colegios y escuelas, tanto el privado como el oficial, efectivamente cubren cerca de 900.000 estudiantes para redondear las cifras. Eso significa efectivamente que hay una parte importante de jóvenes y niños que no están en los centros escolares antes de la pandemia. Bueno, remitámonos a las cifras primeramente. El ingeniero Oliva, director de la Autoridad de Innovación Gubernamental, explicaba que ellos han logrado contactar por la vía de Microsoft Teams, registrando en el correo electrónico, no que estén dando clases, a 355.000 estudiantes, de esos 744.150. Pero la propia ministra de Educación hace 2 días ha informado que ha habido 119.000 estudiantes conectados en Microsoft Teams. Por eso es que los gremios desde el primer día planteamos capacitación en las plataformas que se iban a usar, garantía de internet gratuito en todo el país y dispositivos adecuados. Porque Microsoft Teams ha sido una plataforma muy pesada que las propias especificaciones no permiten el uso en ese celular que tiene ese niño ahora mismo. En ese celular de 32 gigas no lo permite, se le congela la imagen. El propio ingeniero Oliva ha informado de que cerca de 10.000 estudiantes graduando son los que han podido usar la plataforma externa. En otras palabras, no resolvieron lo que los gremios docentes y los acudientes y la sociedad pedía, que efectivamente se garantizara el internet gratuito. Ahora, ¿cómo hicieron los maestros? ¿Cómo hicieron las maestras? ¿Cómo hicieron los docentes? Gran parte de los docentes se contactaron con los padres de familia por WhatsApp. Y WhatsApp resulta que tiene una sala con capacidad para 50 personas. Entonces, lo que se hacía es que al orientar al niño a que viera las clases por televisión o que las oyera por radio en las áreas más remotas donde entra la radio, que no es en todas, entonces se le orientaba a que hiciera eso y a la par se le acompañaba preguntando qué cosas no entendían de la clase, se les explicaba y después se abrió una sala de WhatsApp. Ese fue el mecanismo que indican las estadísticas. El 84% de los contactados que no llegó al 500.000 fueron contactados por la vía de WhatsApp, y esas son las cifras oficiales del Ministerio de Educación. En lo que ellos dicen que hay 68.000 y después 46.000 no contactados, eso ya es una cifra gravísima, pero ahora al final de año nos estamos dando cuenta que la cobertura fue muy escasa. Y esto, profesor, obligados por la pandemia.
Adelante, Fernando. Por favor. ¿Qué va a pasar con este grupo de estudiantes que no fue alcanzado en este año? ¿Qué pasa con ellos el año que viene, por decirlo de alguna manera? Ellos van a ser, los perdimos, o sea, son gente que no va a regresar al sistema, o sea, gente que vamos a declarar que aumentó la deserción. ¿Cuáles son las herramientas o las estrategias para recuperar a estos jóvenes y niños? Ay, mi estimado Fernando Martínez, la estrategia debería haber sido y debe haber sido la de Uruguay. En otras palabras, garantizar un acuerdo con las 4 compañías telefónicas para la conectividad que en este país, aparte que el servicio de internet es muy malo, aparte de eso, garantizar la cobertura. El artículo 95 de la Constitución establece la obligatoriedad del Estado de dar los útiles escolares. Y si el Estado decidió educación a distancia, tenía que dar esos útiles escolares. Por ejemplo, ¿cómo es posible que no se hayan logrado entregar los cuadernos de trabajo para seguir las clases en televisión en primaria y las guías de autoaprendizaje en secundaria? Es más, había ahí guías y cuadernos que llegaron en el segundo trimestre y eran del primer trimestre. O sea, eso no puede volver a pasar, efectivamente. Y en el caso de esa gran cantidad de estudiantes, la Asociación de Profesores planteó que debía de darse, por lo tanto, la oportunidad a ese sector de estudiantes para que hicieran 2 años en uno en este próximo año. Pero efectivamente eso exige conectividad, eso exige efectivamente los cuadernos de trabajo, eso exige que se cumpla con lo que no se hizo el 20 de julio cuando comenzamos clases, ni en los meses posteriores. La única manera es esto, o sea, lograr asumirlo. ¿Eso qué implica? Que no pueden volver a hacer lo que hicieron este año. Una profesora que es coordinadora de un departamento, de un colegio, para decirlo, por ejemplo, el San Miguel Arcángel, resulta que esa profesora coordinadora se le recargaron el docente que no fue nombrado por el ministerio, o una maestra en la escuela de Burunga se le recargó el cuarto C que nunca nombraron la maestra. Es que eso no puede ser. Tienen que tener el personal para garantizar la atención. No puede ser que el gobierno le dé una línea de crédito a la banca de más de 1.000 millones de balboas, que la banca tuvo muchas ganancias en el 2019 previo a la pandemia, y a la educación, que todos sabemos la situación que está, no cumplan con la norma de la ley orgánica que establece en el artículo 266 destinar el 6% del Producto Interno Bruto a educación. Nunca lo han cumplido, ni siquiera para el 2021, no llegan ni al 4%, y están violentando la ley, violentando la ley. Profesor. Nosotros saludamos ese esfuerzo hecho por los docentes y los acudientes, pero yo quiero decir que en este país la educación fue privatizada. Profesor. Porque si no hubiéramos los docentes y los acudientes pagado el internet y garantizado nuevos equipos, o los equipos que fueran, no hubiera habido manera. El Estado efectivamente no cumplió con su responsabilidad y eso hay que resolverlo. Profesor, Sabrina Bascal tiene algunas preguntas. Sabrina. Por favor, sí, un gusto. Bienvenido aquí a Mesa de Periodistas. Precisamente Gracias. por las cifras que usted nos da y nos confirma que son realmente preocupantes y alarmantes, ha sido un año perdido. Yo sé que es duro decirlo, pero un año académicamente perdido para la gran mayoría de estudiantes. ¿No considera usted que, dada la brecha digital que que este año agrandó aún más la brecha educativa y por ende la brecha socioeconómica, hay que abrazar la propuesta del Ministerio de Educación de un año 2021 semipresencial? La ministra de Educación ha explicado en qué consiste esa semipresencialidad, o sea, cómo va a ser híbrido cuando hay escuelas con muy pocos estudiantes donde hay relativamente poco riesgo de contagio, y cómo serían los turnos en las escuelas con más estudiantes. O sea, ¿por qué
la propuesta de la educación semipresencial no ha sido abrazada por los gremios docentes? Por la misma razón que en Berlín en este momento se están cerrando los colegios y las escuelas. Por la misma razón que en Italia en este momento se están cerrando las escuelas y los colegios. Por la misma razón que hay en todo el continente americano, ha habido clases presenciales y hay una resistencia de los acudientes, con justa razón, y de los docentes para ello. Porque lo que nosotros pedimos es la seguridad de los estudiantes y la seguridad de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Solo las cifras que ustedes acaban de indicar plantean el hecho de que hay un rebrote importante, que hay una segunda ola, vamos a decirlo con claridad, en Panamá. Y efectivamente, yo creo que si usted ve los transportes piratas, el incidente con el periodista en la propia terminal, donde lo agreden porque está diciéndole al secretario o al conductor del bus que no puede meter más gente, lo que estamos diciendo es que los clústeres de contagio están en los transportes. Y por lo tanto, como hay intereses creados en el transporte y en ese transporte pirata, particularmente de diputados y de otras autoridades, por ejemplo, eso explica por qué 8.000 busitos colegiales nunca han sido utilizados para el transporte, para aliviar las cantidades en el transporte, porque hay intereses creados. Entonces, nosotros sostenemos que la vida está primero. Y por lo tanto, nosotros también sostenemos que las fallas que yo he indicado, que no significa que se perdió el año escolar, hubo aprendizaje, pero no con la cobertura que era posible, porque si se hubiera dado la conectividad necesaria y los dispositivos adecuados, hubiera habido una mucho mayor conectividad, suficiente sacrificio han hecho los acudientes y los docentes. Por ejemplo, Sabrina, aquí hay que decir que desde septiembre el reglamento de la ley de teletrabajo obliga al empleador a dar el dispositivo, a pagar la electricidad y pagar el internet de aquel que está haciendo teletrabajo. Y aquí hubo 46.000 docentes no lo hicieron. Que no se lo hicieron. La pregunta que quiero hacerle es, ¿cuál es la alternativa? Dadas las ¿cuál es la alternativa que ustedes proponen? Porque el diagnóstico lo conocemos y es alarmante y es preocupante y es doloroso. Pero ¿cuál es la alternativa para este año, para el próximo año lectivo? ¿Cómo no? Para el próximo año es cumplir lo que no se hizo este año. Desde el 13 de marzo le planteamos a las autoridades del Ministerio de Educación una propuesta. Se la ratificamos en agosto, se la ratificamos el 7 de septiembre. Estamos a la espera de la cita con el presidente, que el presidente prometió para ello. Y le voy a decir cuál es la propuesta. La propuesta inmediatamente es, en función de lo que nosotros investigamos, es primero implementar en 1.809 centros escolares que ya tienen internet de mala calidad, antenas distintas, el aumento a 10 megas y garantizar que a 200 metros a la redonda de esos 1.809 centros escolares, las comunidades tengan el internet para que sea usado por los estudiantes. Que en los otros 1.100 centros escolares que sí hay electricidad, se garantice eso mismo que cuesta 1.000 balboas por centro educativo hacerlo, se garantice ese internet. No se puede hacer en 393 escuelas en todo el país porque no hay electricidad y eso cuesta 8 millones llevar la electricidad a las 393 escuelas. Pero hay 1.320 infoplazas en todo el país también que puedan hacer lo mismo, lo que nos da 4.185 centros o lugares en todo el territorio nacional donde habría a 200 metros a la redonda habría internet gratuito como debe ser. Y eso está hecho en el Ministerio de Educación como plan desde el 2018. Eso se puede hacer en 4 meses y tenerlo listo para marzo y garantizar la seguridad de los estudiantes hasta que haya la vacuna y se garantice efectivamente la seguridad y la bioseguridad en el conjunto del país. No se trata de tener alcohol en las escuelas,
Se trata que no están resolviendo los clústeres donde efectivamente se da eso. Por ejemplo, 20.752 personas alojadas en casas que no tienen condiciones para el confinamiento. ¿Por qué no garantizan de las 26.000 plazas de hoteles que hay en el país que no están siendo utilizadas, la gran mayoría, lograr garantizar hoteles bien hospitalizados para cortar el contagio? Hacer la trazabilidad, pero no tomas la medida necesaria. Entonces, efectivamente, eso que lo han dicho los salubristas desde el principio de la pandemia, no se termina de hacer. Solo hay 623 en los hoteles. Entonces, esa es la propuesta. La propuesta es que haya conectividad como debe ser, que haya el internet gratuito, los dispositivos y que hagamos las clases a distancia de la manera como se tiene que hacer hasta que tengamos seguridad. Y efectivamente, eso es lo mismo que está pasando en toda América Latina. Discúlpeme, en toda América Latina no hay esas condiciones y en Europa se está retrocediendo. Profesor, pero... ¿Cómo no, por favor? Sí, la educación presencial es importante. O sea, claro que el roce social de los estudiantes es importante. El trabajo en equipo es importante. Y habrán sitios, o sea, no tenemos por qué cerrarnos totalmente a la banda. Habrán escuelas en este país con grupos pequeños de estudiantes, no de 30 y 40 alumnos que no pueden resolver el tema del distanciamiento social. Pero sí hay escuelas en las cuales los docentes podrían, porque además los docentes son insustituibles, o sea, no pueden ser sustituidos por una plataforma. Totalmente de acuerdo. Y sí, no, mi opinión es que no debemos estar cerrados totalmente al tema de la educación. Allí donde la población, las condiciones, la electricidad, no permitan la educación presencial, bueno, allí no habrá educación presencial hasta que se resuelva el problema de la cobertura total de la vacuna. Pero habrán escuelas donde sí. De hecho, yo tengo entendido que hay escuelas ahora mismo en las comarcas con pequeña población que están dando educación presencial. Los maestros han ido a dar sus clases y atender a sus estudiantes. Esto como una observación. Lo otro, ya se completó el proceso de capacitación de todos los docentes para que esto que usted señala como importante, que es la educación a distancia o la educación a través de plataformas, se pueda hacer con la participación de todos los docentes, porque tengo entendido que hay un grupo no mayoritario, minoritario, de profesores que no se han sumado a las actividades tales y como se están dando en este momento. Como no, te agradezco la pregunta, Nando, igual que todas las demás. Primeramente, yo la respuesta te la voy a dar con un caso. Zapayal, en Darién. Zapayal, en Darién, es una escuela pequeña, pero resulta que los educadores de esa escuela entenderemos que no son de Zapayal. Y por lo tanto, la directora de Zapayal circuló un audio explicando lo grave que han tenido por el hecho que ellos regresaron a Zapayal y resulta que está contagiada de COVID. ¿Cuál es el problema? Hay 19 escuelas en todo el país haciendo ese pilotaje. Bueno, resulta que si usted manda a las comarcas o a los lugares apartados donde hay esa situación de escuelas de menos de 25 estudiantes o menos de 100 estudiantes, envía a los docentes vienen de las áreas contagiadas. Y precisamente el temor de las familias en esos lugares es que sean los docentes los portadores del virus. ¿Usted ha escuchado acaso al gobierno decir que le va a hacer hisopados a los docentes que vayan allá? Pregunte si hicieron hisopados a los docentes de los 19 escuelas para garantizar esa seguridad, que los docentes no queremos ser los transmisores del virus. Entonces, por lo tanto, es muy peligroso hacer eso. Y estoy diciendo muy categóricamente, porque esto hay que hacerlo bien. Y si en los centros donde hay mayor cantidad de estudiantes se está planteando también que las clases sean presenciales, disculpe, yo escuché a la ministra y la ministra dijo que en las ciudades serían algunos días, pero resulta que esos algunos días son en ese transporte pirata,
son en ese clúster de contagio, etcétera. Lo segundo, sobre la capacitación. Los gremios, y particularmente el nuestro, la Asociación de Profesores, pidió desde el primer día capacitación en las plataformas que se iban a usar. Y resulta que esas plataformas fueron Moodle, que es el de Esther, y fue Microsoft Teams, también se utilizó Titan, otra aplicación se llama Enmodo, etcétera. Pues resulta que el ministerio no lo tenía definido. Entonces la capacitación no fue exactamente hacia lo que se iba a usar en cada lugar. Pero es que las plataformas han tenido un grave problema. Es que muchas de las plataformas, y Microsoft Teams en particular, que es la que tiene acceso sin gastar data. Tienes que tener data, pero tienes acceso sin gastarla. Pero al final, a la semana, usted sabe que toda tarjeta vence y tienes que comprar otra. Por lo tanto, esas plataformas congelaban los celulares de los jóvenes. Otra solución que dimos al ministerio, Raspberry 3, es un pequeño aparato que permite llevar todos los contenidos y transportarlos y transferirlos a los celulares que existen en la montaña, porque la gente tiene celulares para cuando baja a las ciudades. Y entonces, si este es el Raspberry, los padres de familia y madres de familia en las comunidades ponen el celular y por la dirección IP se le transmite todos los contenidos que nunca llegaron a esos lugares. Sobre los docentes que no fueron contactados, ya está claro que no era la cantidad que dijo el ministerio. Al final de una reunión dijeron que eran 360. Pero ¿de dónde son? De esas áreas donde ninguna de las compañías telefónicas cumplió los contratos que firmaron y nunca llevaron internet porque no eran suficiente mercado o negocio para ellos. Lo que tengo que decir es que sucede que hay lugares donde no hay ni manera ni por WhatsApp de contactar a los padres de familia y a los estudiantes. Esos son los estudiantes que han estado en problemas. Y efectivamente, cuando hablamos del Raspberry, estamos hablando de un instrumento que cuesta 65 balboas, 35 del Raspberry, 30 del cargador solar para llevarlo a las comunidades. Es una cuestión para el 2020. No lo usaron, no lo usaron. Entonces, nosotros hicimos una serie de propuestas, las sustentamos técnicamente, pero no se llevaron a cabo. Ya son las consecuencias que tenemos ahora. Nosotros queremos volver a la presencialidad, pero la presencialidad con bioseguridad, que significa que el país tenga bioseguridad, y eso implica que haya vacunación. Ahora, ¿habrá escuelas y colegios donde se pueda hacer esto? El gobierno nacional garantizará los hisopados a los docentes y que cada vez que el docente salga de esa área y vuelva, efectivamente le hagan el hisopado. Espero que sí, pero efectivamente gran parte de la educación, por lo menos en el primer trimestre, hasta que se dé el proceso de vacunación, tiene que ser y tendrá que ser por la vía a distancia. Y para eso no hay que cometer los errores de este año. Hay que garantizar el internet gratuito y los dispositivos, no decimos regalados, prestados. Eso volverá a los centros escolares y será utilizado como eran utilizados los libros por nuevas generaciones. Gracias, profesor Cambra. Muchísimas gracias. José Cambra, miembro de la Asociación de Profesores. Gracias, haciendo un balance.